Así que vamos a entrar en la palabra y ya saben, a mí me gusta empezar con una confesión. Y por favor repiten conmigo, yo soy una nueva criatura, no tengo atadura, soy una nueva creación, en mí no hay ninguna condenación. El Espíritu Santo está dando dirección a mi espíritu, iluminación a mi mente, fortaleza a mi cuerpo y ayuda en toda área de mi vida. Amén. Vamos a entrar en la sexta parte de nuestra serie llamada Viva y Eficaz. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que es una bendición venir los domingos a la iglesia y reunirnos todos juntos? Y ya saben, no solamente nos reunimos para cantar, para alabar, para adorar a Dios y pasar un buen tiempo con nuestra familia espiritual, lo cual es maravilloso. Pero también venimos para ser equipados, para recibir las herramientas para vivir la vida cristiana y las armas para pelear nuestras batallas. Muchos cristianos piensan que el mejor elemento para pelear sus batallas es el estar motivados o llenos de entusiasmo. Y hay una generación nueva de creyentes jóvenes que tiene bastante entusiasmo, pero que no conoce la palabra de Dios. Hermanos, la emoción tarde o temprano se desinfla. No tiene ninguna sustancia, no es sólida. Solamente la palabra es el fundamento que te puede sostener. Entonces, ninguna de estas cosas puede reemplazar el conocer y utilizar bien las armas que Dios nos ha dado. Entonces, estamos aquí en esta serie para que podamos aprender algo. Tenemos que aprender a usar la palabra de Dios para pelear nuestras batallas. ¿Y cuántos creen que la palabra de Dios es capaz de ayudarnos? En Hebreos capítulo 4, versículo 12, se nos dice que la palabra logos de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra escritura que también hemos citado anteriormente está en Efesios el capítulo 6, el versículo 17, donde la escritura nos dice, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra rema de Dios. Iglesia, ¿cuántos de ustedes la están tomando? ¿Cuántos de ustedes están obedeciendo el mandamiento de tomarla y utilizarla? Es una parte esencial de la armadura de Dios. Porque la Biblia aquí en Efesios capítulo 6 nos está enseñando a resistir al diablo hablando la palabra de Dios. Y hemos visto que la palabra allí es rema. Por favor, repitan conmigo, rema. A ver, ¿qué cosa es rema? Rema denota aquello que es hablado, lo que es expresado de palabra. El significado de rema en su distinción de logos queda ejemplificado en la instrucción a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí la referencia no es a la Biblia entera como tal, sino al pasaje individual de las Escrituras que el Espíritu trae a nuestra memoria para su utilización en tiempo de necesidad, siendo el prerequisito de ello la lectura habitual y memorización de las Escrituras. Y esto ha sido sacado del diccionario expositivo Vine. Es una gran herramienta de estudio si ustedes son serios en ser discípulos de Jesucristo. Entonces, si tú no la atesoras en tu interior primero, el Espíritu Santo no te la puede recordar y por lo tanto no la puedes usar. A ver, repitan conmigo. Atesorar, recordar, utilizar. Así que queda claro que rema es la palabra hablada de Dios. Se refiere a la palabra hablada de Dios. Ahora, hemos leído en Hebreos 4:12 que logos es viva y eficaz. La palabra logos es viva y eficaz, pero el rema también es viva y eficaz. Ahora, vamos a pensar en esto que dijo el pastor Mark Hankins. Él dijo lo siguiente: la palabra de Dios fue hablada antes que fuese escrita. Y fue escrita para que pudiese ser hablada. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación que tenemos acá! No, la palabra fue hablada, fue escrita para que pudiera ser hablada nuevamente. Fue primeramente hablada por Dios. Saben que la palabra fue dada por inspiración y luego la revelación fue registrada o escrita por hombres de Dios. ¿Para qué? Para que fuese hablada por nosotros.
De eso se trata. Y el énfasis está aquí en hablar la palabra. Por ejemplo, cuando uno cita Marcos 11:23, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahí el decir aparece 3 veces. El creer aparece una sola vez. El énfasis entonces está en hablar la palabra de Dios. Esto es interesante. Y aquí también, en esta frase de que la palabra de Dios fue hablada antes que fuese escrita, y fue escrita para que pudiera ser hablada, en esta declaración también tenemos los 2 filos o las 2 bocas de la espada del Espíritu. Primero la boca de Dios y luego la nuestra. Y para que esto funcione se requieren 2 bocas y no solamente la boca de Dios. Y esto también queda confirmado por lo que hemos visto anteriormente en Hebreos capítulo 4, en el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios, que retengamos nuestra confesión. Repitan conmigo, nuestra confesión. Algo que hemos visto en Hebreos es, repitan conmigo, su sangre, mi confesión. Otra vez, su sangre, mi confesión. Una vez más, su sangre, mi confesión. Retengamos, aferrémonos firmemente a nuestra confesión, del griego homología. Esa palabrita, ¿qué cosa significa? Decir la misma cosa. ¿Sabían ustedes que ustedes no pueden aplicar Hebreos 4:14? El hacer esto no es algo posible con una sola persona. Porque se requiere una primera persona primero diciendo algo para que exista una segunda persona diciendo lo mismo. Que diga la misma cosa que dijo la primera persona. Y esa primera persona es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Es decir, cuando se habla acerca de nuestra confesión de la palabra no es la primera mención de la Escritura, es la segunda. Porque confesar es decir lo mismo que Jesús dijo primero. Así que otra vez aquí tenemos 2 filos, tenemos 2 bocas, la de Dios y la nuestra. Lo que Él habla y lo que nosotros hablamos. Entonces nosotros le damos voz a la palabra diciendo lo mismo que Él dice acerca de nosotros en el nuevo pacto. Nuestra voz viene a ser un eco de su voz, porque Él dijo, nosotros también podemos decir confiadamente. Hebreos capítulo 13. Es decir, en las Escrituras claramente se nos manda a usar la palabra de Dios como Él, esto es, hablándola. Y por eso el mandamiento de Dios de que tomemos la espada del Espíritu. Entonces, necesitamos recordar que el tomar la espada del Espíritu es tomar un arma de combate cuerpo a cuerpo, que es lo que tú y yo necesitamos utilizar en contra del enemigo cuando viene en contra nuestra en el día malo. No solamente he citado algo del pastor Mark Hankins al respecto, también tengo algo de Watchman Nee, y él dijo lo siguiente: la victoria se obtiene escribiendo la espada del Espíritu. Y es la verdad. Ahora, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la historia de uno de los valientes de David en el Antiguo Testamento, llamado Eleazar? Así que vamos a revisar nuevamente su historia en 2 Samuel capítulo 23 versículos 9 y 10. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. O sea, hay siempre algunas personas que retroceden. Nosotros decimos retroceder nunca, rendirnos jamás. Así que ese lema lo tenía Eleazar. Entonces, ¿qué pasó con Eleazar? Versículo 10. Cuando los demás retrocedieron, y no hay lugar para los cobardes ni para los incrédulos. Escúcheme bien. La Biblia nos llama a nosotros vencedores. Es más, nos llama más que vencedores. Tú decides en qué lado estás. Bien. Eleazar se levantó. Él tomó una acción. Tomó la iniciativa, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada.
aquí el Señor aquel día dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Ahora, debemos recordar que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay esperanza para nosotros. Esas historias en el Antiguo Testamento que hablan acerca de batallas y victorias naturales apuntan a nuestras batallas y victorias espirituales en Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos acerca de la figura, ¿no?, de la espada pegada a la mano de Eleazar, ¿no?, la mano pegada a la espada de Eleazar representa la palabra rema de Dios que no se aparta de tu boca. Esos amenes no fueron muy definitivos que digamos. Pero lo que leemos es que cuando Eleazar peleó, Dios también peleó junto con él y le dio una gran victoria. Y lo maravilloso de todo esto es que el pueblo recogió gran botín, los despojos de guerra. Y eso es algo que tú y yo, todos nosotros deberíamos estar experimentando, porque todos tenemos batallas, todos tenemos conflictos espirituales. Hermano, si tú te levantas un día y decides meterte profundo en Dios, si tú decides llenarte de la palabra y caminar en el Espíritu y ser de utilidad al reino de Dios y ser un peligro y una amenaza al reino de tinieblas, entonces vas a tener oposición. El diablo se va a levantar contra ti y te va a tratar de frenar. Y si tú quieres vivir una vida trascendente, relevante y no insignificante ni intrascendente en la historia de la eternidad, entonces vas a tener que pelear batallas, hermano. Porque el diablo se resiente cuando alguien ingresa en el territorio que él ha estado ocupando. Entonces todos nosotros tenemos batallas, todos tenemos territorios que conquistar en nuestras propias vidas, y todos nosotros de una u otra forma hemos sido robados por el diablo. En una u otra forma el diablo nos ha robado a todos. Si tú recibiste a Cristo a los 20 años, como fue mi caso, me robó 20 años de mi vida y me robó una serie de cosas. Entonces todos nosotros necesitamos levantarnos y arrebatar de la mano del diablo todo aquello que él nos ha robado: el gozo, la paz, bienestar, quizás tus finanzas, quizás tu salud. Y miren lo siguiente, porque estamos hablando acá de pelear batallas, estamos hablando de utilizar la palabra que es viva y eficaz como un arma en contra del enemigo. Y no solamente para acariciarlo, sino para derrotarlo. Estoy hablando acerca de verdaderas victorias en las cuales tú tienes un gran botín, grandes despojos. Hermanos, no se predica mucho en las iglesias acerca de victoria y acerca de pararse firmes como valerosos hombres de Dios que toman la espada del Espíritu y persisten hasta que puedan experimentar la victoria que la palabra de Dios nos menciona. Proverbios, el capítulo 21, el versículo 31 dice que el caballo se alista para el día de la batalla. ¿Ya tienes tu caballito listo, hermano? Y más el Señor es el que da la victoria. Acá vemos la parte del hombre y vemos la parte de Dios. Tú tienes que hacer la parte natural y Dios hace la parte sobrenatural. Pero si tú no tienes la disposición de hacer tu parte primero, entonces Dios no se va a mover. Es cierto, en este caso el caballo es un elemento disuasivo, ¿no? Porque un caballito no te va a dar la victoria, es el Señor quien te da la victoria. Pero si son muchos caballitos, entonces el otro ejército se puede asustar. Está bien, pero Dios es el que da la victoria. Otra traducción, la Biblia amplificada, clásica, dice: el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la liberación y la victoria son del Señor. Entonces otra vez tenemos la parte del hombre primero y también está la parte de Dios. Nosotros somos los que tenemos que actuar primero. Y el principio establecido aquí en la Escritura es que tú tienes que levantarte, tú debes tomar la iniciativa y enfrentar al enemigo, como David se levantó y enfrentó al gigante Goliat. Entonces, volviendo a Proverbios 21, vamos a hacer una paráfrasis, porque aquí se nos dice que el caballo se alista para el día de la batalla. ¿Y qué tal si les digo? La espada se alista para el día de la batalla. Es lo mismo. Obviamente lo que marca la diferencia es el Espíritu Santo. Zacarías capítulo 4 versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor
de los ejércitos. Entonces el factor determinante o decisivo con respecto a la victoria en la batalla es la operación sobrenatural del Espíritu Santo. Él nos ayuda activamente cuando nosotros tomamos la iniciativa y utilizamos la espada, y el Espíritu Santo nos da la victoria cuando nosotros peleamos. Por eso la espada o la palabra rema, que es la palabra hablada, es llamada la espada del Espíritu. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen Santiago capítulo 4, versículo 7? Donde dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esta es una ley, es un principio. Y hay que aplicarlo. No se trata de que tú te corras del diablo. No, él tiene que huir de ti. O sea, no hay lugar, no hay posibilidad para que el creyente le tenga temor al enemigo. Bien, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Bien, entonces, sí, Santiago 4:7 en el Nuevo Testamento nos dice que si nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, entonces el diablo va a utilizar, o mejor dicho, va a utilizar sus patas y va a salir volando. Bueno, va a correr, va a huir de nosotros. Pero vamos a ver ejemplificado esto en el Antiguo Testamento. Como les dije, las batallas naturales del Antiguo Testamento son una figura o cuadro de las batallas espirituales en el Nuevo Testamento. Vamos a volver al enfrentamiento entre David y Goliat. Primera de Samuel, capítulo 17, los versículos 48 al 51. Ya que aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Entonces vemos aquí la actitud de David. Él conocía su Dios, conocía su pacto, conocía armas que podía utilizar frente al enemigo, y aquí vemos claramente que él no huyó del gigante. Los soldados del ejército de Saúl, los israelitas, habían estado paralizados durante 40 días. El enemigo, este paladín, se levantaba en la mañana, se levantaba en la tarde con palabras amenazantes, los terminó paralizando. Y supuestamente el rey, que era Saúl, que era de hombros más alto que todo Israel, ¿no? Él tenía la piel de gallina, es decir, una gallina, ni siquiera se atrevía a enfrentarse. Entonces Saúl falló, tuvo 80 oportunidades, las 40 de las mañanas y las 40 de la tarde. Pero después de las 80 hubo un jovencito que conocía a su Dios, y él se levantó en contra de este gigante, de este incircunciso filisteo. Así que se enfrentó a él. Él no huyó del gigante, no se dejó paralizar por el temor, él vivía por fe. Así que versículo 49, metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Él no estaba acostumbrado a pelear con armadura. La armadura de Saúl no le quedaba y era incómoda para él, y se volvía muy torpe en su movimiento. Así que él necesitaba toda la agilidad como pastor que tenía y utilizar las armas que le habían funcionado en contra del león y en contra del oso. Así que era bueno con la honda. Bien. Entonces él agarró una piedra y se la tiró al gigante con la honda, hirió al filisteo en la frente. Estaba viendo hace poco un video hecho en Israel de cuánta potencia puede tener una piedra lanzada con una honda, y la verdad es que fuertísimo el impacto. Fuertísimo. Y bueno, la piedra le quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces, versículo 51, corrió David, y otra vez vemos a David en esta actitud. Lo vemos acá en modo ataque. Bien, corrió David y se puso sobre el filisteo. Aunque qué lindo es colocar al enemigo debajo de tus pies. En el libro de Josué, cuando capturaron varios reyes, siempre le colocaban el pie encima de su cuello, ¿no? Hablando acerca de un dominio tremendo. Y cuando la Biblia dice que Dios nos ha dado autoridad o potestad para pisotear sobre serpientes y escorpiones, ¿no? Demonios pequeños, demonios grandes, demonios más débiles, demonios más fuertes. La Biblia habla acerca de pisotear sus cabezas, de herirlos en sus cabezas. Y la Biblia nos dice que nada nos va a dañar. Entonces dice que él corrió, se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto,
huyeron. Entonces acá seguimos viendo a David corriendo hacia el gigante para eliminarlo. Como dije, estaba en modo ataque, pero inmediatamente después de derribar al gigante con la piedra, ¿para qué corrió hacia él? Para tomar su espada. Acuérdense que él hizo un trabajo limpio, él terminó el trabajo. Entonces, ahora la pregunta surge, ¿no? ¿Quién le proveyó a David la espada? Fue el mismo Espíritu Santo que utilizó la aceleración espiritual de la piedra para clavársela en la frente a este gigante. Fue el Espíritu Santo el que le proveyó dicha espada. Entonces David peleó, ¿no? Así el caballo se prepara para la batalla, la espada o la honda, pues, porque él no tenía espada. Entonces, ¿qué hizo? Utilizó la honda. La honda se prepara para el día de la batalla, pero el Espíritu Santo es el que da la victoria. Entonces él ayudó porque el Espíritu Santo, ¿cuántos saben que es nuestro ayudador? Entonces luego que lo ayudó a lanzar la piedra, lo siguiente fue proveerle la espada. Y David la utilizó y cortó la cabeza del gigante. Y como leemos aquí, en la última parte de este texto, fue recién después que David tomó la espada que el Espíritu le había dado y le cortó la cabeza al gigante, recién fue allí que los filisteos huyeron. Y ahí se cumple maravillosamente Santiago capítulo 4, versículo 7, ¿no? Resiste al diablo. ¿Cómo? Toma la espada del Espíritu y él huirá. Y aquí los filisteos huyeron. Y es maravilloso. Entonces, vemos aquí que el uso que David hizo de la espada del Espíritu causó que la entera atmósfera en dicho escenario cambiase. Miren lo que dice los versículos 52 y versículos 53. O sea, después de esa penetración, de esa victoria de David, levantándose luego los de Israel, los que estaban en modo pánico, paralizados, con piel de carne de gallina o lo que sea, los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos. ¿Y qué hicieron? Saquearon su campamento. Entonces hubo una victoria que desencadenó algo tremendo. Y por eso, hermano, cuando tú tienes una victoria, afecta también a otras personas, afecta positivamente a otros hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo, afecta a tu familia. Y por eso tú no te puedes dar el lujo de no tomar la espada del Espíritu. Tú tienes que pararte y pelear esas batallas, porque muchas de esas batallas, sí es cierto, son personales, pero hay otras que tienen que ver con tu familia, tienen que ver con otros grupos de personas. Entonces cuando tú resistes a Satanás y él huye, tú disfrutas de todo aquello que el enemigo ha estado reteniendo y robando de ti. Ponte a pensar cuántas cosas el diablo te ha robado. ¿Cuántas cosas anhelas disfrutar? ¿Con qué sueñas en Dios? Y esas cosas no vienen a nosotros automáticamente. Son dadas por gracia, sí, pero la fe se apropia de ellas. Así, hermanos, que la Biblia nos enseña que hay despojos de guerra. La Biblia nos enseña que hay un botín de gozo, de paz, de abundancia, de victoria disponible a los vencedores. La Biblia nos habla acerca de los vencedores 8 veces en el libro de Apocalipsis. Sí, es lindo venir a la iglesia a cantar, está bien, pero tenemos que aprender cuáles son los principios, las leyes, las herramientas que Dios nos da y las armas que Él nos da para pelear nuestras batallas. Entonces estamos viendo cuán viva, cuán eficaz, cuán eficiente, activa y operativa es la bendita palabra de Dios. Dios opera por su palabra y su intención es que nosotros finalmente aprendamos a utilizar la palabra en nuestra vida cristiana tal como Él la utiliza. Entonces la palabra sí es viva y eficaz y es un agente para llevar a cabo su voluntad. Es una herramienta que tú y yo podemos utilizar en cada situación y un arma para pelear nuestras batallas. Y tenemos que aprender a utilizar esta arma como Jesús la utilizó. En la tentación en el desierto, Jesús una y otra vez dijo, escrito está. Y esa era la espada del Espíritu, porque cada vez el Espíritu Santo le recordó una escritura. Y esa escritura que el Espíritu Santo le trajo a su memoria fue justamente la espada del Espíritu. Ahora, 4 veces el libro de Apocalipsis
nos menciona a Jesús apareciendo con una espada de 2 filos que sale de su boca. ¡Wow! Pero la tercera y la cuarta citas son singulares. Apocalipsis 1:16 dice: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Apocalipsis 2:12 dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Allí la vemos, está en posición, pero está en modo pasivo. Pero ahora vamos a verla, esa espada, en modo operativo. Las últimas 2 citas, Apocalipsis 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Estamos hablando acá de la segunda venida de Cristo, donde Jesús, nuestro capitán y comandante en jefe, viene montado en un caballo blanco preciosísimo. Es el Verbo de Dios, el Todopoderoso. Y Él viene y hay una espada que está saliendo de su boca. Y el versículo 21 dice: los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¡Una palabra! Tan solamente con una palabra. Y esta es la última batalla, la más grande. ¿Cuántos han escuchado acerca de Armagedón? Nunca has escuchado acerca de ninguna otra victoria militar en la cual millones de millones caigan muertos inmediatamente por una sola palabra que sale de la boca del Señor. ¿Y cómo es ejemplificada? Como una espada de 2 filos. Hermanos, Él es el verbo, Él es el logos. Y si ese verbo logos se conjuga con un rema en ese momento, ¡wow! Imagínense, ¿qué tal potencia? Vemos allí la omnipotencia de Dios desatada. ¿Quieren saber cómo Jesús utiliza la espada del Espíritu? Acá lo vemos cómo lo va a utilizar en la última y más grande batalla antes que Él reine 1000 años sobre la tierra. Entonces, otro dicho del pastor Mark Hankins: si Jesús ganó la guerra con sus palabras, nosotros tendremos que ganar de la misma manera. Como diciendo, está escrito. Jesús venció en la tentación en el desierto, Jesús va a vencer en Armagedón. Entonces, ¿y cómo vamos a vencer nosotros nuestras propias batallas personales? Imitando a Jesús. Tenemos que ser imitadores de Él. Como dije, todos nosotros tenemos problemas, enfrentamos luchas, todos sin excepción, todos peleamos batallas diariamente. Y por eso, si ignoramos lo que la Biblia nos enseña al respecto, estamos en una terrible desventaja. Así que tenemos que aprender este principio que es valiosísimo. Aplicar, escúcheme bien, aplicar las leyes espirituales es lo que te va a sacar de tu problema. Y yo digo esto, pero no es popular. Primero le voy a poner ejemplos bíblicos. Un ejemplo del Antiguo Testamento, otro del Nuevo Testamento. El primer ejemplo del Antiguo Testamento, de ver cómo una persona que atravesó situaciones desafortunadas. La gente dice la vida es injusta, es cierto, porque en ese estado caído de la tierra y todo eso hay fuerzas negativas, ¿no? La vida de Dios es siempre justa y es buena. Pero en el escenario humano, que la Biblia llama el valle de sombra y de muerte, hay diferentes fuerzas que tenemos que enfrentar. ¿Bien? Entonces, José es el mejor ejemplo en el Antiguo Testamento de ver cómo una persona aplicó leyes espirituales y salió de su problema. Vamos a Génesis 39, versículos 3 y 4. Estamos hablando acá ya de José como esclavo en Egipto, en la casa de Potifar. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia a José en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su mano todo lo que él tenía. Es interesante que en cierta traducción de la Escritura, la palabra refiriéndose a la mano de José aparece 6 veces. 6 veces es mencionada la mano de José. Y cada vez que ustedes vean una palabra repetirse tanto dentro de cierto contexto, es la manera de Dios de decirte que le prestes atención a dicha palabra, porque detrás de dicha palabra hay un concepto, hay una idea al cual Dios quiere que tú redirijas tu atención. Entonces, cuando leemos la vida de José, nos vamos a dar cuenta que una y otra vez aplicó la ley de la mano, y eso lo sabemos porque esa frase se repite una y otra vez a manera de énfasis. Así que cuando tú te encuentres en una situación desafortunada, si se puede decir así, como la de José, en la cual tú necesitas la ayuda de Dios, tú no te puedes quedar de brazos cruzados
y solamente pedir ayuda. Ayúdame, Padre, ayúdame, Señor. No. Lo vuelvo a repetir. O sea, lo que te va a sacar de problemas es la aplicación de la ley espiritual. Y vamos a ver cierto episodio en la vida de David en que estaba en problemas. Realmente estaba en problemas. Ahí en el Salmo 119, los versículos 25 al 27. Abatida hasta el polvo está mi alma. David tenía problemas. Se sentía miserable. Se sentía en el polvo, en lo más bajo. ¿Pero qué hace? Mira a Dios y le dice, vivifícame según tu palabra. O sea, él tiene expectativa por una palabra de vida, ¿no? ¿Se acuerdan? Jesús le dijo a Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En ese momento, cuando está down, está bajo, él tiene una expectativa por una palabra de Dios para aplicar. Te he manifestado mis caminos, me has respondido, y luego dice, enséñame tus estatutos, lo que tú has establecido, las leyes, los principios, lo que yo puedo aplicar. Como en el mismo Salmo dice, andaré en libertad porque puse en práctica tus mandamientos, obedecí tus mandamientos. Versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Entonces, la próxima vez que te encuentres en un problema, enfócate en la palabra, en los estatutos, en los principios. Los principios son tu vía de escape. Y aquí tú tienes que preguntarle a Dios, ¿qué ley espiritual funcionaría? Porque hay muchas leyes, hay muchos principios. Pero en tu caso en particular, tú tienes que prestar atención a la ley en particular que te va a ayudar a salir de tu problema en particular. Entonces, en vez de sentarse y repetir frenéticamente, Dios, ayúdame, deberías de preguntarle, Señor, ¿qué ley, qué principio espiritual estableciste en tu palabra que pueda ayudarme, que pueda sacarme de esta situación? Entonces, sabemos que José salió adelante por la aplicación de la ley de la mano. Ahora vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento. Marcos 5, los versículos 25 al 29. Pero una mujer, y este pasaje es conocido, esta mujer que tenía una hemorragia continuamente por 12 años, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. O sea que cuando empezó aquí hace 12 años, vemos una curva descendente en su condición. Seguramente oró mucho, seguramente pidió la ayuda de muchos médicos, nacionales, internacionales, no sé, ¿no? Cuando oyó hablar de Jesús. O sea, cómo Jesús cambia todo, ¿no? Eso es lo que nosotros necesitamos, enfocarnos en Jesús. Cristo, la gran solución. Cristo, la respuesta. Cuando oyó hablar acerca del mejor de todos los médicos, el médico de los médicos, el Señor, tu sanador. Cuando oyó hablar acerca de Jesús, ¿y qué cosa escuchó decir acerca de Jesús? Cosas buenas, que Jesús sanaba. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Versículo 28. Miren a esta mujer aplicando principios. Porque decía. Está hablando de algo continuo. Porque decía, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré salva o seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y miren lo que Jesús le dijo cuando Jesús se dio cuenta que poder había salido de él, poder para sanar, por supuesto. Y él preguntó a la multitud que lo estaba rodeando, apretujando, ¿quién me ha tocado? ¿No? Ahora un montón de gente lo estaba apretando, pero alguien lo tocó con un toque diferente, un toque de fe que jaló el poder sanador de él. Es que esta mujercita estaba aplicando ciertas leyes espirituales. Y él le dijo, hija, y ustedes saben que Jesús era soltero, no tuvo hijos, pero esta mujer era hija de Abraham por la fe. Hija, tu fe te ha hecho salva o sana. Ve en paz y queda sana
de tu azote. Entonces esta mujer que tenía esa condición terrible por 12 años, que estaba empeorando y que la debilitaba tremendamente, esta mujer aplicó dos leyes, la ley de la fe y la ley de la confesión, y fue librada de su problema. ¿Acaso no fue eso lo que Jesús le dijo al final? Tu fe te ha hecho sana, o conforme a tu fe fuiste sanada. ¿Se han dado cuenta que Jesús no le dijo, la soberanía de Dios te ha sanado? Jesús no era calvinista. Pero Jesús tampoco le dijo, tus continuos ayunos y vigilias te han sanado. Sin embargo, un gran sector de la iglesia se apoya en estas cosas, ignorando que Dios opera por su palabra y que Él quiere que también nosotros aprendamos a utilizar la palabra como Él la utiliza. Y esta mujer, este es un cuadro vívido de cómo esta mujer aplicó esas dos leyes espirituales y no se sentó a pedir más ayuda. Apenas ella supo acerca de Jesús, porque ya había pedido ayuda a múltiples médicos por 12 años, así que ella tuvo que encontrar otra vía de escape a su condición. ¿Y cuál fue la vía de escape o la salida para ella? Porque 1 Corintios 10:13 dice que cuando hay una tentación, una prueba, una tribulación, Dios siempre nos da una salida, una vía de escape. No, en este auditorio, por ejemplo, que dice salida, en esa puerta dice salida, en la otra puerta dice salida, porque hay una vía de escape. No existe ninguna situación imposible, hermano. Siempre hay una salida en Dios. Mientras Dios sigue en su trono, siempre hay una salida. Entonces, ella definitivamente aplicó leyes espirituales y ya había pedido mucha ayuda. Así que la aplicación de las leyes espirituales le funcionó. O sea, ella habló la palabra, dijo que sería sana. Y eso fue exactamente lo que obtuvo, porque la palabra hace lo que la palabra dice. De eso se trata. Entonces ella escuchó acerca de cómo Jesús sanaba a los enfermos. La gente decía que poder salía de él. La gente enferma procuraba tocar el borde de su manto. Y eso fue lo que ella escuchó. Eso fue lo que trajo fe a ella. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra acerca de Jesús. Así que eso fue lo que ella hizo. Primero fue el oír. Le trajo la fe. ¿Qué clase de fe? La fe de Dios, o la fe para que le fuese hecho. Y lo siguiente empezó a decir algo. No solamente creyó en su corazón, que es la ley de la fe, también comenzó a decir algo, es la ley de la confesión. Ella habló la solución. Ella comenzó a decir lo que quería recibir. Ella habló en términos de sanidad, no habló más en términos de su problema. Esa fue la aplicación de la ley de la confesión. Ella decía continuamente, y mientras se acercaba a Jesús seguía hablando acerca de su sanidad. Ella retuvo su confesión. Ella lo decía una y otra vez. Dijo una y otra vez lo que quería. No lo que tenía temporalmente, sino lo que quería tener. No estaba hablando de lo que era, sino de lo que podía hacer. Y comenzó a hablar acerca de su sanidad. Y le fue hecho. Entonces la aplicación de las leyes espirituales la sacó de su problema. Y ni siquiera Jesús supo acerca de esto hasta que el poder salió de él. Esta sanidad no fue iniciada por Jesucristo, fue iniciada por ella. ¿Cómo? Clamando, pidiendo a Dios misericordia. No, aplicando dos leyes espirituales sin que Jesús mismo lo supiese. ¿Y es esto posible? Absolutamente, completamente posible. Entonces, hemos estado hablando acerca de principios o leyes espirituales. En este caso, en el caso de esta mujer, fue la aplicación de la ley de la fe y la ley de la confesión. Pero hay dos leyes más que en esta serie les he mencionado. ¿Cuántos recuerdan? Dos leyes en el capítulo 1 de Génesis. La primera era la ley de la autoridad y la segunda ley era la ley de las semillas. ¿Cuántos se acuerdan acerca de esto? Y con respecto a la ley de la autoridad, dijimos que nuestras palabras canalizan autoridad. Pero cuando hablamos acerca de la ley de la semilla, nos comunica el concepto o la idea de los procesos. Por favor, repitan conmigo, procesos. Ya les dije que hay que deshacerse de la mentalidad de los atajos o la mentalidad de la varita mágica de la hada madrina, porque eso no funciona. Y espero que no se metan demasiado en ayunos y vigilias. Ok.
todo tiene su lugar, hermanos. Si tú quieres colocar un tornillo, no usas un martillo, por favor. Si quieres matar una mosca, no detones una tonelada de dinamita, por favor. Todo tiene su uso, ¿ok? Entonces, cuando apliquemos esas leyes o principios, debemos tener paciencia. Hay cosas que requieren tiempo. La palabra de Dios sigue siendo verdad. La palabra sigue siendo viva y eficaz. Pero aún así, la palabra de Dios hace posible los procesos y se los voy a demostrar. Vamos a ver cómo es que Dios utiliza su palabra. Y Dios no es un hada madrina, ni tampoco es... Tampoco, ¿no? No funciona así. Y tampoco existe la unción Shazam. O sea, a veces tenemos en nuestra mente bien incrustado en el pensamiento el asunto de lo inmediato. No, tenemos que ser gente que esté bien hecha, de una fibra resistente en el tiempo. Que tu fe no sea gelatinosa, hermano, que a la primera dificultad y no te funciona, te derrites, te hundes. No, hermano, no se trata de eso. Bien, vamos a volver a Isaías, vamos a reexaminar el pasaje de Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino que después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Vemos acá a Dios usando su palabra, ¿ok? Él nos está enseñando algo, pero está colocando acá una ilustración para que nosotros podamos en nuestra cabecita conectar los puntos, la asociación, ¿bien? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Porque la palabra de Dios siempre es el agente que lleva a cabo o realiza la voluntad de Dios. Y luego dice, y será prosperada en aquello para la cual la envíe. Bien, ahora vamos a agarrar lo natural. ¿Qué es en realidad lo que hacen la lluvia y la nieve? Simplemente hacen que los procesos naturales de la agricultura funcionen. ¿Están ahí o no? Porque acá también se está hablando acerca de semillas. Sí, está hablando acerca de semillas. Ahora, para que la analogía entre lo natural y lo espiritual sea válida, entonces esto que es cierto con respecto a la lluvia y a la nieve, también debe ser cierto con respecto a la palabra de Dios que es espiritual. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. La palabra hablada activa procesos. Y eso es lo que tenemos que entender. Sí, es viva, es eficaz, sea el logos, sea el rema. Pero la palabra hablada lo que hace es activar procesos. Entonces nosotros necesitamos abrazar la mentalidad de los procesos cuando aplicamos la ley de la fe, la ley de la confesión y la ley de la autoridad. ¿Se acuerdan? Marcos capítulo 11, cuando Jesús se paró frente a esa higuera y le habló y le dijo, nunca, jamás, nadie coma fruto de ti. Y la higuera le obedeció. Pero cuando Jesús le dijo esto, fue un mandato. Fue un ejercicio de la ley de la autoridad. ¿Están ahí o no? Claro. Pero la higuera no se secó inmediatamente. Tomó su tiempo. El mandato de Jesús dio inicio a un proceso. Entonces, en la Biblia, tanto las palabras de Dios como la fe de Dios son semillas. Cuando tú hablas la palabra, estás echando una semilla. Nunca han leído en Marcos capítulo 4, ya lo hemos visto, ¿no? El sembrador salió a sembrar la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Cuando él hablaba, el predicador hablaba la palabra, estaba sembrando. Por ejemplo, ahorita estoy sembrando palabras en sus corazones. Bien. Y la fe, no sé si ustedes se acuerdan, pero la fe en operación se ve así, ¿no? La fe se siembra diciendo algo. Entonces, la palabra se siembra hablándola. Pero la fe se siembra diciendo algo. Entonces hemos hablado que en el reino de Dios hay procesos tomando lugar, los cuales son invisibles. Por eso debemos tener fe. Debemos creer en el poder de la palabra y en el poder de la fe, así como creemos en el poder de las semillas naturales. Hermano, la palabra está funcionando, así tú no te des cuenta.
Tu fe está funcionando, así tú no te des cuenta. Porque en este mundo hay dos mundos paralelos. El natural y el espiritual que corren juntos a la vez. Y nosotros tenemos que aprender a operar por fe, no por vista, sabiendo que aquello que nosotros de manera intencional hemos puesto en funcionamiento mediante la aplicación de los principios y leyes que Dios estableció, está funcionando porque es viva y eficaz. Entonces, sin importar el tiempo que tome, debemos permanecer aplicando la verdad o los principios espirituales. Si no dudamos en nuestro corazón, porque no vemos con nuestros ojos naturales que las cosas estén cambiando, si no tenemos una oligopistia, esto es una fe de mecha corta o de poca duración, entonces daremos lugar para que el proceso se complete y nos sea hecho lo que creímos y dijimos. Ahora, Jesús en Marcos 11:23 nos habló acerca de la remoción de montañas. También en Lucas dice que tú le puedes hablar a un árbol sicómoro y decirle que se salga de acá y que se plante en otro lado. Está hablando acerca de la remoción de cosas. ¿Hay alguna cosa en tu vida que tú quieres que sea removida? ¿Que el poder de Dios quite de ti? Marcos 11:23 funciona. ¿Hay algo bueno que tú quieres recibir de parte de Dios? Marcos 11:24. De cierto les digo que cualquier cosa que piden a Dios, crean que lo reciben y les vendrá. O sea, todo lo bueno que aún no están disfrutando les puede venir de parte de Dios. Pero todo lo malo que está en sus vidas, que vino del diablo, ustedes pueden removerlo. Repiten conmigo, remoción. ¿Dónde está eso? Marcos 11:23. Porque de cierto les digo, en el griego es amén, amén. O sea, Jesús te está diciendo la verdad. Amén, amén. Les digo que cualquiera que dijere a este monte, y esta es una orden, ¡quítate! A veces hay algunos perritos que si tú no los hablas de manera enfática no se van. Quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora, ¿por qué alguien le hablaría a un monte, no? Obviamente, esta montaña, este monte, representa los obstáculos que Satanás ha interpuesto entre nosotros y la bendición de Dios. Aquí estoy yo, ahí está la montaña, y allá al otro lado está la bendición. O la trepas, o la rodeas, pero llegas. O te la bajas. No, y en este caso está hablando acerca de la remoción. Por ejemplo, ¿no? La mujer que tenía el flujo de sangre, tenía una multitud allí entre ella y Jesús. Entonces ella tuvo que superar los obstáculos, así con esa debilidad. Tenía una hemoglobina muy baja debido a ese flujo continuo perdiendo sangre. Tuvo que abrirse paso, la palabra en su boca, esa esperanza y esa fe fue una fortaleza para ella, se abrió paso y finalmente alcanzó el borde del manto de Jesús, removió los obstáculos para recibir su sanidad. Así que la montaña de oposición mencionada aquí por Jesús puede y debe ser removida en tu vida. Jesús dijo que podíamos hacerlo. ¿Cómo? Mediante la aplicación de principios, leyes que hemos estado mencionando. La ley de la fe, la ley de la confesión, la ley de la autoridad y la ley de la semilla. Ahora, como no estamos hablando de algo con lo cual estamos muy familiarizados, porque normalmente no estamos ahí en la calle hablándole a árboles ni tampoco a montañas, ¿no? La semana pasada he manejado mucho. He llegado hasta el kilómetro 680 en el norte, hasta Jequetepeque. Sí, definitivamente la Panamericana Norte y la Panamericana Sur se han encontrado, los ingenieros que estaban construyendo dicha carretera, se han encontrado con un montón de montañas que han tenido pues que partir en dos, o sacarlas, removerlas. Entonces, la gente que construye carreteras, la pregunta es, ¿cómo remueve esas lomas, cerros, colinas o pequeños montes que están en la ruta trazada, ¿no? ¿Con una sola detonación o con varias? ¿Lo hacen mediante una sola explosión o mediante varias explosiones?
Y es aquí donde estoy muy agradecido por la participación, por cortesía de mi colega, aunque él es ingeniero civil y yo electrónico, ¿no? El ingeniero Octaviano Bius, levante su mano, ahí está, ok. Voy a citar las palabras literales de él, ¿no? Los explosivos se utilizan cuando el material es macizo rocoso. Eso se hace de acuerdo al material que se va encontrando. En carreteras hay 3 tipos de materiales, los cuales son material suelto, roca suelta y roca fija. En este último material se utiliza explosivos, dinamita, anfo y mecha con fulminante, que es un detonador. Se hacen primero perforaciones con taladros, se rellena con dinamita y es un proceso continuo. Y cada vez que se encuentra roca fija, que es macizo rocoso. Entonces, aquí se está hablando de la forma en que se construyen las carreteras. Entonces, para entender el principio que estamos viendo en Marcos 11:23, vamos a volver a examinar cómo es que Dios hace uso de su palabra. ¿Se acuerdan que acabamos de ver en Isaías 55 que la palabra de Dios en operación es semejante a la lluvia y a la nieve? ¿Se acuerdan o no? Pero hay otra analogía que encaja perfectamente con la de mover o remover montañas. Y Dios mismo la utiliza. Es la palabra utilizando otras 2 figuras diferentes. Vamos a Jeremías 23, versículos 28 y 29. Es interesante. Habla de 2 casos. Dice el profeta que tenga un sueño. Si tuvo un sueño, ¿qué tiene que hacer? Que cuente el sueño, pues, que lo cuente. Pero, ese es el segundo caso, el que tenga mi palabra. Si tú has recibido una palabra de Dios, tienes una convicción adentro, ¿qué tienes que hacer? Hable mi palabra con fidelidad, o fielmente, dice otra traducción. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Nada, dice el Señor. Y miren, ¿no es acaso mi palabra como el fuego y como el martillo que despedaza la roca? Dice el Señor. Ahora, esto yo lo busqué en otras traducciones. Una traducción dice, mi palabra es como un mazo que parte las piedras. Otra dice, mi palabra es como el martillo, o no es mi palabra como el martillo que despedaza la roca. Otra dice, no es mi palabra como un poderoso mazo que despedaza la roca. Otra traducción dice, no es mi palabra como martillo poderoso que hace pedazos una roca. Otra dice, ¿no es acaso mi palabra como martillo que pulveriza la roca? La Biblia amplificada, no es mi palabra como un martillo que quiebra la roca más obstinada en pedazos. La Biblia amplificada clásica dice como martillo que quebranta la roca de la resistencia más obstinada. Otra traducción dice, mi palabra es como martillo que rompe la roca en pedazos. Y la última, como un martillo de fragua que desmenuza el peñasco. Ninguno que construye carreteras pretende deshacerse de una montaña de material rocoso sólido de una sola vez. Lo hace a través de repetidas veces. Es un proceso continuo. Es una serie de cargas explosivas. Hablas la palabra, hermano, porque acá está hablando de algo que golpea. La golpeas, poco a poco la golpeas, martillas las montañas. En ese caso, ¿por qué nosotros cuando leemos Marcos 11:23 tenemos la mentalidad de varita mágica, de la hada madrina, pensando que si hablamos la palabra una sola vez, toda la montaña se va a echar al mar? ¿Quién dice? No. Hermano, Dios te ha llamado a remover tus montañas. ¿Pero cómo? Estamos hablando de hablarles a las montañas la palabra. Pero la palabra, hermano, es como un martillo. Es como una comba. Por eso, martilla tus montañas. Sé persistente. Como Eleazar no soltó de espada, tú no dejes de hablarle a tu montaña hasta que se reduzca a su mínima expresión. Por eso la Biblia una y otra vez nos dice, retén tu confesión. La Biblia dice, persiste en decir la misma cosa. La Biblia dice que mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza
hablemos la palabra fielmente, firmemente, sin fluctuar, y te será hecho y capturarás un gran botín para la gloria de Dios. Hermanos, Dios nos ha llamado a la victoria. Y si nosotros peleamos como Él pelea, Él peleará a nuestro favor. Y la victoria la vamos a disfrutar. Y esto va a desencadenar, hermanos, en esta iglesia y en el cuerpo de Cristo, algo maravilloso y tremendo. Padre, gracias. Gracias por lo sobrenatural, por lo milagroso de tu palabra. Nos gozamos en entenderte y aplicar los principios que tú nos muestras, que tú nos enseñas. Tú nos enseñas provechosamente. Gracias. Creo por una serie de victorias personales, individuales y colectivas, porque estamos en el tiempo. Entramos en la grandeza. Gracias, Señor. No más cristianos derrotados. No más cristianos o santos ignorantes. Te damos las gracias por moverte poderosamente. Ahora, si estás aquí y aún no has recibido a Cristo, tú puedes ser salvo hoy día. Lo único que tienes que hacer es reconocer que has pecado y pedirle perdón al Señor, ponerte a cuentas con Él. Si quieres recibir a Cristo, aún no lo has hecho, repite conmigo: Dios del cielo, me arrepiento, me vuelvo a ti. Jesús, sé mi Señor. Te recibo hoy por la fe. Creo que el Padre te resucitó. Y creo que ahora mis pecados me son perdonados por la fe en ti. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.